Hola, soy Ernesto Acosta y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Como lo pienso, lo digo, un podcast de la red tupodcast.com. El otro día en uno de los grupos de software libre en los que participo, pues se armó un debate con respecto a todo este Linux Subsystem para Windows, lo que ofrece, lo que no ofrece, y algunos usuarios, bueno, que no solamente en el grupo, sino que lo he visto en redes sociales y en otros lugares, tienen la sensación de que con todo este movimiento que Microsoft está haciendo hacia el open source, pues lo que quiere es acabar con el open source en sí y sobre todo con Linux. Y cuando hablamos también de Linux Subsystem, que no es más que tener un Linux dentro de Windows, muchos también hablan de que es una forma que tiene Microsoft para acabar con el escritorio de Linux. O sea, la teoría es que si la gente que está usando Windows ya tienen Linux adentro, pues no va a tener motivo ninguno para instalarse una distribución para usar Linux solamente cuando, bueno, tienen toda la posibilidad que da Microsoft con su Windows y además ya tienen todas las bondades que ofrece Linux en cuanto a comandos, etcétera. Yo creo que esto es un poco, y con todo respeto lo digo, yo respeto las opiniones de cada cual, pero yo creo que esto es un poco paranoico, ¿ok? Para empezar, es muy poco probable, por no decir imposible, que Microsoft pueda acabar con Linux en sí, por la simple cuestión de que en la forma en que está diseñado el proyecto, al ser open source, al ser gratuito, es imposible que venga Microsoft y acabe con eso. Vamos a suponer, esto es una elucubración, esto es un invento que me estoy haciendo. Vamos a suponer que Microsoft agarre el kernel de Linux, cosa que ya ha hecho, lo modifique y le añada cosas que lo haga realmente interesante para algunos usuarios en Linux. O sea, que no sé, que le añada sus servidores de audio, que le añada cosas que en Linux funcionan, pero podrían ser mejor. Esto, aunque evidentemente va a llamar a muchos usuarios, no creo que los llame a todos. Es decir, muchos usuarios van a seguir prefiriendo la versión original del kernel. Muchas empresas con sus servicios van a seguir dependiendo de la versión original del kernel. Entonces no creo que esto sea una cosa que aplique para todo el mundo. Además, hay un detalle también. Y es que a veces muchos usan Linux no por la filosofía, ni por, no sé, ni por las 4 libertades, ni nada por el estilo, sino por cómo funciona el escritorio. Y yo soy uno de ellos. Cuando yo comencé en el mundo de Linux, no fue ni porque era gratuito, ni porque era libre, ni por ninguna filosofía. Yo no sabía nada de eso. Yo simplemente vi un día en un ordenador donde yo trabajaba, o donde empecé a trabajar, un sistema que era completamente diferente a Windows, que era mucho más bonito que Windows, que funcionaba tan bien como Windows y que sobre todo a la hora, por ejemplo, de navegar y hacer ciertas cosas, funcionaba más rápido que Windows. A mí aquello me enamoró completamente. Y a medida que fui trabajando con el sistema, estoy hablando por allá por el 2006 más o menos, y lo fui conociendo, pues me fue gustando más y más. Y bueno, al día de hoy, en pleno 2020, sigo usando Linux. Pero lo que yo encuentro súper interesante en Linux, entre otras cosas, es, digamos, el escritorio que uso, que es Plasma. Es decir, hay usuarios que sí o sí van a querer usar Linux por el flujo de trabajo que tienen al usar escritorios como Plasma, como Genome, como Cinnamon, como GFC, etcétera. Son estos escritorios y sus herramientas lo que hace que muchos usuarios lo prefieran sobre otro sistema operativo. Yo podría decir, por ejemplo, que en Windows funcionan muchas cosas muy bien. Sin embargo, como funciona el escritorio, como funciona el explorador de Windows, como funciona el sistema en sí, a mí no me gusta. No me gusta. Y estoy en Windows ahora mismo. Y estoy en Windows ahora mismo grabando porque, desgraciadamente, el equipamiento que uso al día de hoy para grabar podcast no funciona en Linux. Más allá de que yo sé que todo funciona, que todo está bien, que Windows 10 ha mejorado muchísimo, yo sigo prefiriendo Plasma. Si yo pudiera, yo usara Plasma forever and ever y no usara Windows para nada, porque me gusta más cómo funciona Plasma. Son cosas que, bueno, a medida que tú vas usando el escritorio, te vas dando cuenta que hay herramientas con las que no puedes dejar de vivir, como Dolphin, el explorador de ficheros, como Carrunner, que es una navaja suiza, y así un montón de cosas.
un flujo de trabajo con el que me siento mucho más cómodo y con el que soy mucho más productivo. Pero no puedo dejar de admitir que a Linux le faltan un montón de cosas. ¿Que tú puedes hacer un podcast en Linux? Por supuesto. ¿Que tú puedes grabar videos en Linux y ponerlos en YouTube? Por supuesto. Pero, desgraciadamente, cuando tú le pides un poquito más tanto a Linux como a sus herramientas, hay algo que siempre falla. Ahora, por ejemplo, Audacity está incorporando cosas que que me hacen a mí usar herramientas como Hindenburg Journalist Pro. Y Hindenburg Journalist Pro no está para Linux, está para MacOS, está para Windows, no está para Linux. Y es un editor de audio excelente. O sea, para mí, al día de hoy, es el mejor editor de audio que he probado de momento. Y Audacity ahora se le está acercando un poquito, pero todavía le falta. Tenemos en audio, tenemos Ardour, que también es muy bueno, pero tiene una curva de aprendizaje un poco más complicada. Entonces, estas herramientas hacen que aquí esté en Windows, trabajando en Windows, para hacer todo este tema de podcast. Entonces, es una cosa que no se puede perder de vista. Aunque yo prefiero usar Linux, aunque me siento mucho más cómodo en Linux, tengo que venir a Windows. Y entonces muchas personas dicen que ahora que Windows tiene Linux adentro, pues evidentemente no van a tener que ir a Linux a hacer nada. Si tenían una partición para Linux y tenían un doble boteo, pues ahora no van a tener que ir a Linux a hacer nada. Aquí, repito, si a ti te gusta Linux por cómo funciona, por sus herramientas y porque con Linux tienes todo lo que te hace falta, no creo que sea motivo alguno para que tú te vayas a Windows porque ya tiene Linux adentro. Porque el Linux que tiene adentro Windows no es completo. No es un Linux como una distribución. Carece un montón de cosas. Carece de entorno gráfico. Ahora, Microsoft está añadiendo la posibilidad de abrir aplicaciones de Linux en Windows, pero no es igual. Entonces, lo otro es que también dicen, no, es que ahora, los usuarios de Windows nunca se irán a Linux. A ver, para empezar, ¿por qué tenemos esa necesidad de querer que los usuarios de Windows vayan a Linux? No, cada cual que use el sistema que le dé la gana. Son herramientas que cada cual va a usar según les dé la gana. No pretendamos que la gente deje lo que le gusta usar para que se vaya a lo que nos gusta a nosotros. El que le gusta Windows no se va a ir a Linux, aunque le pongas adentro de Windows una distribución completa. No se va a ir porque le gusta Windows. Ahora, muchas personas que tienen necesidad de trabajar con Linux, ahora tienen la posibilidad desde su Windows hacerlo sin tener que hacer una instalación en otra partición ni nada por el estilo. Pero ese usuario nunca se iba a ir a Linux porque le gusta Windows. Es tan simple como eso. Posiblemente lo que pase, yo lo comentaba, es que estos usuarios que nunca han usado Linux en su vida y que usando el Linux Subsystem para Windows empiecen a ver la comodidad de usar algunos comandos, de hacer algunas cosas, quizás eso le llama la atención para probar, para ver qué hay de la experiencia completa. Y sabrá Dios si uno de estos usuarios mañana termina dejando Windows para usar Linux. Pero tiene que ser un usuario muy específico, un usuario que con lo que hace Linux o hasta donde llega Linux le es suficiente para su día a día. Otra cosa que estábamos hablando y que es curioso, no creo que pase a corto plazo, pero podría pasar, es que Microsoft, que al final el dinero que está haciendo con servicios, no con el sistema operativo, mañana, y hablo de mañana en muchos años, no tampoco mañana, pues saque una distribución llamada Windows, una distribución Linux llamada Windows, porque analicen para que ustedes vean. A Microsoft no le conviene matar el software libre. El Microsoft de hoy, el de Satya Nadella, no tiene nada que ver con el Microsoft de Ballmer. En nada. Para Microsoft supongo que sea mejor tener toda una comunidad trabajando en un kernel que le está dando la vida porque lo están usando sus servidores para ofrecer determinados servicios con Azure y demás, que estarle pagando a gente para que desarrollen ese kernel. Entonces a lo mejor, quizás algún día, quién sabe, Microsoft diga, mira, me va a ser mucho más fácil llevar ciertas herramientas o llevar cierta tecnología a Linux que seguir desarrollando todo un sistema operativo, todo,
todo lo que es Windows, que a lo mejor lo que me da es pérdida. Digo yo, no sé. Aquí hay que entrar a debatir un montón de cosas porque Windows tiene su público, tiene su nicho, tiene sus herramientas, tiene sus cosas. No es tan simple como eso, pero quién sabe. Si a lo mejor mañana Microsoft decide crear su propia distribución de Linux llamada Windows. No me extiendo más. Es un debate que puede dar para mucho más, para más largo, pero hacerlo solo es muy aburrido. Y eso es todo. Pueden encontrar todos los episodios en tupodcast.com/como pienso digo y todos los métodos de contacto lo tienen en tupodcast.com/contacto. Hasta la próxima.